Saludos, amigas y amigos. Aquí estamos nuevamente con otro proyecto, que por cierto va a ser el último de esta serie. Y bueno, como hemos venido haciendo con proyectos anteriores, como siempre, tratamos de enseñar, tratamos de hacer algo que tenga una cierta utilidad, que sea ameno, que sea divertido, que sea sobre todo fácil de entender. Y además, pues bueno, al mismo tiempo, pues repasamos o utilizamos circuitos electrónicos típicos, circuitos clásicos y componentes también típicos, componentes clásicos que se utilizan o se enseñan en cualquier curso de electrónica básica. Y en este sexto proyecto, en este sexto ejemplo, pues lo que vamos a hacer es un regulador de señales PWM. Un regulador que va a permitir generar señales de onda cuadrada de una determinada frecuencia, pero y de un determinado periodo, pero cuyo nivel 1 va a tener una dirección variable, una duración variable. Dentro de ese periodo puede estar al mínimo o puede estar al máximo. Y esta señal PWM aplicada a una lámpara, por ejemplo, una bombilla, un LED, a un motor, lo que permite es regular la potencia que le aplicamos. Podemos conseguir que si la anchura es muy chiquitina, pues la bombilla o el motor se mueva poquito o muy despacio. Y si la anchura de esa señal PWM, si la anchura de ese nivel 1 que se llama ciclo útil, por cierto, es muy grande, pues entonces conseguimos que la bombilla brille mucho o que el motor pues gire a más velocidad. Se utilizan, las señales PWM se utilizan, por tanto, en aplicaciones de regulación. Pues nosotros en este pequeño proyecto, pues eso, vamos a hacer un circuito regulador de señales PWM, que lo podremos usar donde nos dé la gana, para regular lo que nos dé la gana. Y para ello, pues vamos a utilizar, como viene siendo habitual, pues circuitos muy sencillos, económicos, fáciles de conseguir y sobre todo, como os digo, fáciles de entender, porque de lo que se trata es de aprender. Así que, sin más, vamos a ir desgranando cómo funciona este nuevo proyecto, este nuevo circuito que os estoy proponiendo. Bueno, pues aquí tenemos el esquema de nuestro regulador o generador de señal PWM y fijaros que estamos utilizando el ya conocido circuito NE555 y este es el que va a estar encargado de generar una señal de onda cuadrada por la salida Q. Lo que pasa es que esa señal de onda cuadrada no tiene por qué ser simétrica. Es decir, la duración de la señal estando a nivel 1 no tiene por qué ser la misma duración o tener la misma duración que esa señal estando a nivel 0. Se dice que va a generar el 555 en este circuito, va a generar una señal asimétrica. Y precisamente esa asimetría hace que la señal se llame PWM porque el nivel 1 lo vamos a poder hacer variable, la duración del nivel 1 lo vamos a hacer variable. Bueno, vamos a ir desgranando un poquito, como os digo, el funcionamiento de este circuito, que es ya bastante sencillo porque lo hemos utilizado en nuestros proyectos y os aseguro que el 555 lo podéis ver en infinidad de proyectos que podéis encontrar en la red. Fijaros, la idea parte de la carga y descarga de este condensador. Este es el que va a establecer los tiempos, el que va a establecer en los periodos. Este condensador se va a cargar a través de la resistencia de RV1, de parte de esa resistencia, porque esto es un potenciómetro, se va a ir cargando a través del diodo D1 hasta el positivo. Y cuando le toque, se va a descargar a través de D2, del diodo D2, y pues otra parte de la resistencia en RV1 se va a ir descargando a masa. Bueno, pues el funcionamiento ya es bastante conocido. Supongamos que el condensador está vacío y empieza a cargarse.
como la tensión que tenemos en la señal trigger aquí es prácticamente, inicialmente es prácticamente de cero, la señal trigger hace que la salida Q suba a nivel 1, que dispare. Q pasa a nivel alto. La señal de onda cuadrada vale VDD prácticamente, la tensión de alimentación. Si aquí metéis 5 voltios, en estos momentos Q valdrá 5 voltios. Si metéis 12, 12. Este circuito integrado, por si no lo he dicho en otras ocasiones, permite trabajar con hasta 15 o 18 voltios de tensión continua aquí. Bien, pues a lo dicho, el condensador está vacío inicialmente, no hay tensión de disparo, no hay señal de disparo, por lo tanto la salida Q está a nivel 1. Y el condensador se va cargando, como os decía, a través de, se va cargando desde GND hacia el positivo a través de RV1 y de D1, poco a poco se va cargando. Llegará un momento en que la tensión adquirida por el condensador sea superior a los 2/3 de la de alimentación, y entonces se dispare la señal THR. Y cuando esta señal se dispara o se produce, la salida Q pasa a nivel 0. La salida Q pasa a valer prácticamente GND, prácticamente 0 voltios. Y no solo eso, sino que es que además, a través de la patita DIS, el condensador se nos descarga. Se nos descarga circulando a través de este otro trozo del potenciómetro, mejor dicho, en sentido de menos a más, de más a menos, perdón. Desde aquí se nos descarga en este sentido, a través de aquí, hasta GND. Y entonces, cuando el condensador se vacía y su tensión es inferior a 1/3 de la de alimentación, entonces nuevamente se produce la señal de disparo y la salida Q pasa a valer otra vez nivel 1 y el condensador empieza a cargarse. Y cuando el condensador empieza a cargarse y supera los 2/3, se produce la señal THR e inmediatamente se descarga y la salida Q pasa a valer 0 y así sucesivamente y de forma indefinida. Estamos obteniendo una señal de onda cuadrada porque la salida Q vale 1, 0, 1, 0, 1, 0. De momento, pues este sería el 555 funcionando como generador de onda cuadrada. Bueno, pues ahora, visto esto, vamos a repetir la secuencia, pero vamos a imaginar que el cursor del potenciómetro lo movemos hacia la izquierda y entonces al moverlo hacia la izquierda, entre las patitas 1 y 2 de ese potenciómetro hay menos resistencia. Así que en estas condiciones, si el condensador parte de cero, está sin tensión, tiene una tensión inferior a 1/3 de alimentación, entonces se produce la señal TR y Q vale 1. Y el condensador empieza a cargarse, pero ahora, al haber movido el cursor hacia la izquierda, la resistencia es menor. Y al ser menor esta resistencia, la carga del condensador desde tierra hacia el positivo, a través de D1, es mucho más rápida. Entonces tarda mucho menos tiempo en adquirir aquí los 2/3 de alimentación. Es decir, el condensador empieza a cargar, pero se carga más rápido que antes, se supera, se alcanza los 2/3 de alimentación. Esto produce la señal THR y hace que la señal Q, que estaba en 1, ahora pase a 0. Claro que si hemos movido el cursor hacia la izquierda y hemos disminuido la resistencia entre las patitas 1 y 2, hemos aumentado la resistencia entre esa misma patita 2 y la 3. Por lo tanto, cuando se produce la señal THR y el condensador se descarga y Q vale 0, esa descarga del condensador ahora tarda más en producirse. ¿Por qué? Porque la resistencia entre D2, la patita 3 y la patita 2 del potenciómetro ahora es mayor. Entonces el condensador va a tardar bastante más en descargarse. Esa tensión va a tardar más, esa descarga va a tardar más en producirse. Por lo tanto, la señal Q va a estar más tiempo a nivel 0. Eso sí, en un momento determinado termina vaciándose y la tensión en ese condensador llega a ser inferior a 1/3. Cuando es inferior a 1/3 se produce el trigger nuevamente y nuevamente la salida Q pasa a valer nivel 1. Imaginemos ahora que el cursor del potenciómetro lo llevamos a la derecha. Entonces, la resistencia entre las patitas 1 y 2 aumenta, pero disminuye entre las patitas 2 y 3. Por lo tanto, la carga del condensador ahora va a ser más lenta, va a tardar más tiempo en llegar a los 2/3 de alimentación. Por lo tanto, la señal Q se va a mantener activa a nivel 1 durante más tiempo también.
Cuando esto sucede, pues como siempre, cuando la señal, la tensión en el condensador supera los 2/3, la salida Q pasa a valer nivel 0, empieza el ciclo de descarga, pero como aquí ahora hay poquita resistencia, dado que el cursor lo hemos llevado a la derecha, esa descarga es muy rápida. Luego la salida Q va a estar a nivel 0 durante bastante menos tiempo que lo que estuvo a nivel 1. En cualquier caso, en un momento determinado, el condensador termina descargándose, su tensión termina siendo inferior a 1/3, por lo tanto llega un momento en que se produce la señal de disparo y nuevamente la señal Q pasa a valer nivel 1 y así sucesivamente. Es decir, cuando movemos el cursor, en resumidas cuentas, cuando movemos el cursor hacia la izquierda, la carga se produce muy rápida y la descarga muy lenta. Esto hace que Q esté a nivel 1 durante mucho tiempo, durante poco tiempo, y a nivel 0 durante mucho tiempo, dentro del mismo ciclo. Y viceversa, cuando movemos el potenciómetro hacia la derecha, el condensador, el condensador tarda mucho en cargarse, pero se descarga rápidamente, con lo cual Q estará mucho tiempo a nivel 1, pero poquito tiempo a nivel 0. Para comprobar el funcionamiento de este circuito, pues hombre, la verdad es que utilizar un tester, un polímetro, como lo hemos venido haciendo en proyectos anteriores, pues la verdad no tiene mucho sentido, porque aquí de lo que se trata es de ver señales periódicas que transitan a más o menos velocidad, a más o menos frecuencia. Entonces, aquí lo ideal sería utilizar un osciloscopio que nos permita ver las diferentes señales tal y como se van produciendo. Como el osciloscopio es un instrumento que, bueno, que no está al alcance de todo el mundo o que no todo el mundo dispone, yo os voy a presentar aquí una serie de oscilogramas que he obtenido con mi osciloscopio y con ellos pretendo pues, mostraros el funcionamiento del circuito. En este oscilograma podemos entender que el cursor del potenciómetro está justo en el centro, aproximadamente. Entonces hay la misma resistencia entre 1 y 2 que entre las patitas 2 y 3. Por lo tanto, es de suponer que cuando se carga por aquí o se descarga por aquí, va a tardar el mismo tiempo. Y es lo que reflejan estas señales. Esta subida de aquí es el tiempo de carga del condensador y esta caída es la descarga. Y aproximadamente, pues dura, aproximadamente, si contamos los cuadraditos, unos 3 cuadraditos o algo así de la pantalla del osciloscopio. Cuando el condensador se está cargando, la señal es la salida Q, la señal de la salida Q es de nivel 1, es activa. Este es el ciclo útil. Y cuando el condensador se termina de cargar o alcanza los 2/3, se inicia la descarga. Y la descarga tarda, como os decía, más o menos lo mismo que la carga. Pero durante la descarga la salida Q está a nivel 0. Y observamos entonces cómo la salida Q está a nivel 1 el mismo tiempo que lo que lo está a nivel 0. Se dice que esto es una señal simétrica, porque dura lo mismo este semiciclo que este otro. Si contamos los cuadraditos que ocupa el ciclo completo, pues veremos que son 1, 2, 3, 4, 5, casi 6, aproximadamente 5,5 por un milisegundo, que está en la escala, pues unos 5,6 o 6 milisegundos, aproximadamente. Esto no es muy crítico. Bueno, ¿qué ocurriría cuando movemos el cursor hacia la izquierda? Vamos a ver con otra imagen que tengo por aquí. Cuando movemos el cursor del potenciómetro a la izquierda, observamos cómo la carga del condensador se produce en mucho menos tiempo que la descarga. Claro, porque si quitamos resistencia de aquí, entre las patitas 1 y 2, se la ponemos entre la 2 y la 3. Así que el tiempo de carga dura mucho menos, la señal a nivel 1 pues dura eso, mucho menos, y la señal de descarga dura más tiempo, lo mismo que la señal a nivel 0. El ciclo sigue siendo de la misma duración, es decir, seguimos teniendo 1, 2, 3, aproximadamente 6 cuadraditos. Lo que ocurre es que de ese ciclo, el ciclo útil, el tiempo en que la señal está a nivel 1 es mucho menos que el tiempo en que esa misma señal está a nivel 0. Podemos hacer lo contrario, ahora vamos a mover el cursor hacia la derecha y entonces lo que conseguimos es aumentar la resistencia entre las patitas 1 y 2, pero disminuir entre la 2 y la 3. Aquí lo tenemos. Observamos ahora cómo
el tiempo de carga es mayor, tarda más, el tiempo de carga del condensador, pero se descarga rápidamente, o más rápidamente. ¿eh? Mientras se está cargando, como siempre, la señal en la salida Q es de nivel 1 y cuando se descarga, la señal es de nivel 0. Vemos, repito, que el ciclo sigue ocupando los mismos 6 cuadraditos o 5, algo cuadraditos de nuestra pantalla, pero dentro de esos 6 cuadraditos, el nivel 1 ahora dura bastante más tiempo que el nivel 0, lo contrario que lo que pasaba aquí. Y bueno, pues la razón es que hemos disminuido la resistencia de descarga y hemos aumentado la de carga. La de carga es la patita 1, 2 y la de descarga es la resistencia entre las patitas 2 y 3. Podemos llevar a extremos esto. Podemos llevar, por ejemplo, el cursor al extremo izquierdo. Entonces tendríamos una gráfica, si no me equivoco, tal que así. Llevándolo al extremo izquierdo, tenemos, perdón, aquí está, según está esto, está al extremo derecho. Hemos llevado al extremo derecho. Entonces, el condensador tarda mucho en cargarse, pero rápidamente se descarga. Casi es una caída vertical de la tensión. Entonces, la señal PWM está prácticamente todo el rato a nivel 1 y a nivel 0 está prácticamente nada. Se dice que esto es un ciclo útil del 100%. ¿Por qué? Porque de todo el ciclo que dura la señal, el nivel 1 lo abarca prácticamente todo. Aquí podríamos decir que el ciclo útil en este caso era del 50%, aquí era de aproximadamente del 25%, en esta otra que teníamos aquí, pues el ciclo útil era del 75%, y en esta última que estamos viendo, pues el ciclo útil es del 100%. El condensador tarda mucho en cargarse, esto es porque hemos llevado el cursor al extremo derecho. Ahora hacemos lo contrario, lo llevamos al extremo izquierdo y la señal de salida sería esta. Vamos a ver si la podemos centrar mejor aquí. La carga del condensador es prácticamente inmediata, se carga casi instantáneamente, casi verticalmente, pero tarda mucho en descargarse. Entonces, a nivel 1 la señal está prácticamente en nada y a nivel 0 casi todo el resto del tiempo. Se dice que este ciclo útil o esta señal tiene un ciclo útil del 0%. Entonces, fijaros aquí que hemos sacado diferentes señales, vamos a ver si las podemos desplegar un poquito. Aquí, ciclo útil 50%, tiempo de carga y descarga es el mismo. Ciclo útil 25%, porque el tiempo de carga es mucho más rápido que el tiempo de descarga. Aquí, ciclo útil del 75%. ¿Por qué? Porque el tiempo de carga del condensador es mucho mayor que el tiempo de descarga. Esto será pues porque hemos movido el cursor hacia la derecha. Aquí tenemos ciclo útil del 100%. ¿Por qué? Porque la carga es muy lenta y la descarga es muy rápida. Y la señal en Q está prácticamente todo el rato a nivel 1. Y aquí, por lo contrario, aquí hemos movido el cursor al top izquierdo, entonces la carga es rapidísima, la descarga es muy lenta y la señal en la salida Q está prácticamente todo el rato a nivel 0 y por eso se dice que el ciclo útil es del 0%. Bueno, pues espero que con estas imágenes obtenidas de mi osciloscopio, pues os hagáis una idea del funcionamiento de este circuito. Yo creo que si queréis experimentar y ponéis aquí un condensador, pues en lugar de 100 nanos, pues de 10 micros, y aquí ponéis un potenciómetro más grande de 1 mega o algo así, pues seguramente, claro, los ciclos serán todos ellos mucho más lentos, tanto en descarga como en carga, y quizás con un polímetro quizás podéis ver cómo el condensador va aumentando la tensión en sus ciclos de carga y cómo va disminuyendo. Pero para eso tendríamos que modificar los valores, básicamente los valores del condensador y del potenciómetro, pero como experimento está bien. Aquí, con estos valores que hemos puesto en nuestro proyecto, pues es necesario utilizar un osciloscopio y por eso os he mostrado estas gráficas. Espero que os haya quedado más o menos claro el funcionamiento de todo ello. Bueno, pues ya hemos visto cómo se genera la señal PWM por la salida Q, por la patita 3 del 555, una señal PWM cuyo ciclo útil, es decir, cuando la señal vale nivel 1, puede variar respecto a la duración total del ciclo, haciendo que el condensador se cargue o descargue. Bien,
La cuestión es que en este proyecto, esta señal PWM la vamos a mandar a este circuito que tenemos aquí, a este circuito de potencia, formado por estos dos transistores. Este es un transistor bipolar normal y corriente, y este es un transistor NMOS, un transistor MOSFET de canal N. Y la idea es que esta salida, o esta señal PWM, se pueda aplicar a circuitos o a periféricos, a dispositivos que tengan que trabajar con unas corrientes elevadas o con unas tensiones pues elevadas. Recordemos, porque lo hemos comentado antes, que la señal PWM que nos ofrece el 555 tiene una tensión, tiene una amplitud similar a la de la tensión de alimentación. Y esta tensión de alimentación puede ser una tensión comprendida entre 5 y 15 voltios más o menos. Así que cuando la señal PWM está en ciclo útil, está a nivel 1, pues la tensión es la que hayamos utilizado de alimentación, de 5 a 15 voltios. Pero ¿qué ocurre si queremos utilizar esa señal PWM para alimentar a una carga, por ejemplo, a una bombilla o a un motor que trabaja, por poner algo, con 24 voltios? Pues bueno, directamente esta señal no se podría conectar. Y para eso hemos utilizado o hemos empleado este circuito que le llamamos circuito de salida o circuito de potencia. Fijaros, la señal PWM se aplica a la base de este transistor. Este es un transistor NPN. Cada vez que recibe un nivel 1, es decir, cuando hay un ciclo útil, el transistor conduce, se satura y su tensión de colector cae a cero. Y cuando la señal de salida, la señal PWM vale 0, entonces el transistor entra en corte, entra en bloqueo y su tensión de colector sube a la tensión de alimentación, a VDD o la que vamos a ver ahora. Es decir, en la tensión en el colector de este primer transistor es justo lo contrario, es decir, la señal que tenemos en el colector de este transistor es justo lo contrario que la señal que sale por Q, es decir, es el complementario, la invertida. Luego vamos a ver algunos silogramas. Esta señal que tenemos en el colector es un fiel reflejo de la señal PWM, pero desfasada a 180 grados, invertida. Bueno, pues esta señal es la que va a hacer que este transistor conduzca o se bloquee, también siguiendo el ritmo de ese ciclo útil. Es decir, que a la carga que vamos a enchufarle por aquí, que le vamos a conectar por aquí, le va a llegar una señal PWM, pero que va a estar amplificada en tensión o en corriente, o en ambos. Este es un transistor MOS de canal N, NMOS, que según su fabricante permite corrientes máximas de hasta 49 amperios, eso es una barbaridad. Y con tensiones de entrenador a surtidor de hasta 50 o 55 voltios. Es decir, que es un transistor de potencia, es económico, pero es un transistor que aguanta bastante corriente. Así como, como os decía, la señal PWM que nos ofrece el 555, pues está limitada en tensión, porque la máxima es la máxima que aguanta el circuito integrado, también está limitada en corriente esa señal, que ya tenemos aquí en la patita 3, a unos cuantos decenas de miliamperios, pero tras este circuito de potencia tenemos aquí la misma señal PWM que la podemos amplificar tanto en tensión como en corriente, porque este este transistor admite tensiones, como os digo, de hasta 50 y tantos voltios y corrientes de, creo recordar, de 49 amperios, con una disipación de potencia total de, no sé si 90 y tantos vatios o 100 vatios, por ahí andará. Además, fijaros que lo que tenemos aquí hemos puesto un jumper para dar un poquito más de flexibilidad al circuito. Si abrimos el jumper, la tensión con la que trabaja este transistor y con la que trabaja este otro es una tensión que podemos aplicar por aquí. Una tensión que no tiene nada que ver con esta otra. Así que se puede dar el caso de que nuestro 555 trabaje, por ejemplo, con 12 voltios o con 5 voltios y a lo mejor el motor que hemos conectado aquí trabaje con 24. ¿Por qué? Porque hemos abierto el jumper, entonces la alimentación de este colector y de este otro drenador ya no es la VDD, sino va a ser la tensión que apliquemos por aquí. Lo máximo, lo que aguanta el transistor, pues 50 y tantos voltios, como os decía. Y entonces, pues bueno, esto da una cierta flexibilidad.
que queremos que nuestra carga, nuestro motor, nuestra bombilla, nuestro LED, lo que sea, trabaje con la misma tensión que con la que trabaja el 555, sin problemas, cerramos el jumper y aquí aplicaremos una tensión comprendida entre 0 y 15 voltios más o menos, que es lo que aguanta este. Pero este trabajará con 5 voltios o de 5 a 15 voltios, la tensión PWM también será de 0 a 15 voltios, pero la corriente puede ser hasta unas cuantas decenas de amperios. Y esto es un poco la idea de este circuito de salida que yo quería comentaros, es decir, cómo la señal PWM, con el objeto de poder adaptarse a diferentes tipos de cargas, la enviamos a una etapa amplificadora, que la pueda amplificar tanto en tensión, si quitamos este jumper y metemos aquí una tensión superior, como en corriente. Quizás tengo aquí preparados unas gráficas, vamos a ver, esta por ejemplo. Fijaros, esto en amarillo es la señal PWM que tenemos aquí, en la salida Q, la que hemos visto antes. Aquí tenemos una señal PWM al 100% de ciclo útil. Sin embargo, como esto va a parar a la base de transistor, en azul está pintado la señal que tendríamos en su colector, que sería justo lo contrario. Así que si aquí tenemos un ciclo útil del 100%, realmente en el colector de Q1 tendremos un ciclo útil del 0%, justo lo contrario, invertido, complementario, como queráis. Ahora vamos a ver otro oscilograma, este. Aquí la señal PWM que nos da el 555 está al 75%. Fijaros que está mucho tiempo a nivel 1 y poquito tiempo a nivel 0. Pero como esta señal, repito, va a parar a la base de este transistor, en azul tenemos su señal o la señal que hay en el colector. Y ya veis que es justo lo contrario. Si la señal PWM, el ciclo útil, está aquí a nivel 1, aquí lo está a nivel 0. Cuando aquí está a nivel 0, este es el ciclo útil realmente que aplicaríamos a Q2, que aplicaríamos a la carga. Otra. Aquí tenemos el ciclo útil al 50% aquí, en la salida Q. Y en el colector del transistor también lo tenemos al 50%, pero invertido. Cuando aquí está 1, esto está a 0, y cuando aquí el ciclo útil desaparece, aquí aparece. Y este, en azul, la señal de azul es el ciclo útil que realmente aplicamos a la carga. Y aquí, para acabar, pues tengo esta otra señal, en la cual el ciclo útil de la salida Q es el mínimo, el 0% prácticamente, y su complementaria en el colector de ese transistor pues es una señal PWM pues del 100% casi. Es decir, aunque la señal PWM que aplicamos a la carga está invertida respecto a la señal PWM que sale de Q, en el fondo el rango es el mismo. Tenemos una señal PWM que va desde el 0% hasta el 100% en la carga. Consecuencia de que en la salida del 555 aquí tenemos un PWM del 100% y aquí un PWM de ciclo útil del 0%. Es decir, cuando aquí es el 100%, en la salida a la carga se le aplica un 0. Y cuando en la señal del generador del 555 es de un 0%, a la carga se le aplica el 100%. En resumidas cuentas, este es el circuito de salida, no se invierte la señal, pero a efectos prácticos no importa, porque el rango sigue siendo lo que aplicamos a la carga, es decir, estas señales en azul, el rango va desde el 0% hasta el 100%. Así que bueno, este es nuestro circuito y esta es la explicación de este esquema que tenéis aquí. Esta, digamos, sería la parte del generador, la parte que genera la señal PWM, y esto sería el circuito de potencia, que podemos utilizar cargas o que nos va a permitir utilizar cargas que consuman mucha más intensidad que la que el 555 es capaz de generar, y además podemos trabajar o bien cerrando este jumper, repito, podemos trabajar con la misma tensión de alimentación común a todo el circuito, o bien abriéndolo podemos aplicar por aquí una tensión de alimentación diferente y hacer que el 555, por ejemplo, trabaje a 5 voltios y genere una señal PWM aquí con 5 voltios de amplitud, pero la carga, por ejemplo, alimentarlo a 32.
Bueno, esta sería la explicación del circuito de nuestro regulador PWM. Una vez que tenemos descrito el funcionamiento de nuestro esquema, de nuestro proyecto, de nuestro regulador PWM en esta ocasión, lo que vamos a hacer, como siempre, es hacer un prototipo preliminar para comprobar, en la medida de lo posible, el correcto funcionamiento de todo el conjunto. Nosotros, como ya hemos comentado en otras ocasiones, o hemos usado en otras ocasiones, empleamos nuestro propio laboratorio, Universal Trainer, que ya sabéis que nos permite realizar un montaje de una forma rápida, cómoda, sencilla, sin soldaduras, y nos permite pues, hacer las comprobaciones que haya que hacer para verificar el correcto funcionamiento. Y bueno, si hubiera que hacer modificaciones o hubiera que hacer algún cambio en el circuito, como siempre, el que manda es el esquema teórico, pero si hubiera que hacer, como os digo, alguna modificación, cambiar algún componente, el valor de alguna resistencia o cambiar alguna conexión, digo que en estos casos, para estos casos, pues este entrenador viene muy bien porque al ser un montaje sin soldaduras podemos quitar un componente, insertar otro, cambiar las conexiones, en fin, hacer lo que hubiera que hacer. Bueno, pues nuestro montaje ya está hecho en el entrenador y entonces, pues bueno, simplemente vamos a ver cómo funciona. Vamos a alimentarlo a todo el conjunto con 12 voltios, que los obtenemos de la propia fuente de alimentación de este entrenador. Y en este caso, como carga, vamos a utilizar una pequeña bombillita de filamentos de 12 voltios, que es con lo que estamos alimentando en general a todo el circuito. Entonces, este será el potenciómetro que nos permite regular el tiempo de carga y descarga del condensador y con ello el tiempo, o mejor dicho, la duración del ciclo útil de la señal PWM y, por tanto, del brillo de la lámpara. Vamos a conectar tensión de alimentación y, bueno, en este momento la lámpara está apagada. Vamos a empezar a girar el potenciómetro. Empezamos a generar una señal PWM cuyo ciclo útil va aumentando. Y al aumentar el ciclo útil también lo hace el brillo de la bombilla. Ahora estamos al 100%, brillo al máximo y ahora vamos regulando hacia abajo, disminuyendo la duración del ciclo útil y por lo tanto también disminuye el brillo de la bombilla hasta llegar a apagarla casi totalmente, porque la anchura de ese ciclo útil es ahora del 0%. Aquí tenemos nuevamente nuestro proyecto en funcionamiento y en esta ocasión hemos utilizado un osciloscopio para ver las señales. En amarillo estamos viendo la señal en el condensador y vemos cómo se carga y cómo se descarga. Se carga y se vuelve a descargar. Y en azul estamos viendo la señal en la salida Q del 555. En este momento la salida PWM tiene una anchura de pulso del 100%, pero como estamos utilizando luego una etapa de potencia, esa etapa de potencia nos desfasa la señal 180 grados, por lo tanto en la carga, que sigue siendo la bombilla de antes, tenemos una anchura de pulso del 0%, es decir, el 555 saca un 100%, pero a la carga le llega un 0%. Con el potenciómetro vamos a aumentar la señal PWM. Fijaros cómo el tiempo de carga ahora es más breve, es más rápida la carga del condensador y la descarga es más lenta. Y entonces tenemos a la salida del 555, tenemos una señal PWM con un ciclo útil muy ancho, bastante más ancho que el nivel 0. Y como esta señal de ciclo útil está desfasada a 180 grados, vemos que la bombilla, en lugar de lucir todo lo que corresponde a este ciclo útil, realmente es justo lo contrario. El ciclo útil realmente sería este pequeñito, este tramo pequeñito.
La pena es no tener un osciloscopio con 3 trazos que permita ver la carga del condensador, la señal de salida en el 555 y la señal realmente PWM que se aplica a la carga. Recordemos, insisto, que la señal aplicada a la carga es justo lo contrario que esta. Si seguimos aumentando, vemos como la carga del condensador cada vez es más breve y la descarga cada vez más lenta, o sea, más amplia. Se carga más rápido y se descarga más lento. Entonces la salida PWM pues también va disminuyendo aquí su ciclo útil, disminuye el ciclo útil, pero en la carga aumenta ese ciclo útil. Entonces por eso vemos que la bombilla va brillando cada vez más. Seguimos aumentando el ciclo útil y llegamos al máximo, donde la carga del condensador es rapidísima, la descarga es muy lenta, la señal PWM a la salida del 555 es muy breve, el ciclo útil es del 0%, pero esto representa que en la carga ese ciclo útil es de un 100%, y por eso la vemos iluminando al máximo. Reducimos el brillo, aumentamos, ya vemos como las señales, tanto de carga, descarga como la PWM va variando en la medida que varío la resistencia del potenciómetro. 0% de PWM, que sería un 100% de PWM a la salida del 555 y un 0% en la carga. Y ahora al contrario, un 0% de PWM en la salida del 555, pero un 100% en la carga. Bueno, como ya sabéis, y como viene siendo habitual de otros proyectos que hemos hecho anteriormente, a mí me suele gustar, después de hacer el montaje preliminar sobre el Universal Trainer, me suele gustar hacer un prototipo pues un poco más definitivo, en el cual, pues bueno, ya me cercioro al 100% de que todo el conjunto funciona, y esto me facilita, si más adelante quiero diseñar un circuito impreso, pues el haber hecho este tipo de prototipos pues facilita a la hora de, bueno, pues ver cómo van a quedar distribuidos los componentes, el tamaño que va a tener la placa, más o menos cómo van a ir las conexiones o cómo irán las futuras pistas de ese circuito impreso. Y bueno, pues en definitiva, a mí es algo que suelo recomendar hacer. Entonces nosotros habíamos utilizado el Universal Trainer para hacer unas pruebas preliminares y asegurarnos de que el esquema teórico estaba bien diseñado, y ese es el que manda, y luego pues me gusta, como os digo, pues hacer este prototipo. En este prototipo, pues fijaros, además de conocer ya el tamaño que van a tener la placa, además de conocer un poquito la disposición de los componentes, pues hombre, ya también puedo colocar las bornas, que aquí en el preliminar no las habíamos puesto porque no nos hacen falta. También podemos colocar el jumper este que, según os había explicado en teoría, sirve para que la carga que conectamos por aquí pueda alimentarse con la misma tensión que aplicamos por aquí, o bien con otra tensión diferente aplicada por este otro borne. Entonces ahora en este momento el jumper está cerrado, se supone que la carga se va a alimentar con la misma tensión que ponga por aquí. Voy a meterle 12 voltios porque el 555 permite trabajar con una tensión de ese orden, con lo cual la señal PWM que nos va a generar pues va a ser también de 12 voltios. Este es el transistor de potencia, el MOSFET de canal N, y pues bueno, estas son las bornas de salida. Aquí en estos dos bornes hemos conectado la carga, que es por donde está la señal PWM, y en el supuesto de que quisiéramos utilizar una señal externa, pues una tensión externa, mejor dicho, tendríamos que conectarla entre este borne y el negativo, IGND. Bueno, pues a lo dicho, este circuito pues me permite verificar y me permite hacer una última comprobación ya definitiva de cómo va a ser el futuro circuito impreso.
Hombre, realmente hacer este prototipo pues ya tiene un coste porque, claro, los materiales aquí ya van soldados, ¿eh? Los componentes ya van soldados, ya no es recomendable volverlos a reutilizar. Esta placa Uniprint también pues tiene un coste. En resumidas cuentas, yo recomiendo hacer este prototipo si nuestra intención es posteriormente hacer un diseño de un circuito impreso ya profesional o comercial. Porque, repito, es que este montaje nos facilita luego el posterior diseño de ese circuito impreso. Vamos a ver nuestro prototipo en funcionamiento. Ahora ya he venido diciendo también en proyectos anteriores, al haber hecho este montaje, pues el funcionamiento es más estable y más fiable que lo que hacemos sobre el Universal Trainer. Bueno, en cualquier caso, utilizamos la fuente de alimentación que construimos en uno de nuestros proyectos, el primero, si mal no recuerdo. La hemos ajustado para que nos dé una tensión de 12 voltios, que es lo que estamos aplicándole a nuestro circuito, a nuestro regulador PWM. El jumper, fijaros que está cerrado, luego la carga o la señal PWM que va a alimentar a la carga va a tener la misma amplitud, el mismo valor que los 12 voltios que tenemos aquí. Si abrimos este jumper, podemos aplicar por aquí una tensión positiva externa, la que sea, con respecto al GND, y la carga podríamos utilizar cargas que trabajen a una tensión diferente a la que aplicamos por aquí. Bueno, sin más, aquí tenemos el potenciómetro. Vamos a ver cómo girándolo en el sentido horario aumentamos la señal PWM aplicada a esta bombilla y entonces empieza a lucir. Este es el clásico circuito de regulación de luminosidad o de iluminación que seguramente habréis visto en diversas instalaciones, ¿no? Vamos girando hacia la derecha en sentido horario y ya veis que la regulación es muy buena, es muy lineal, y este sería el máximo brillo que nos da en este momento. Y si giramos en sentido antihorario hacia la izquierda, pues vamos reduciendo esa señal PWM y por lo tanto vamos reduciendo el brillo de nuestra bombilla hasta llevarlo pues a la mínima expresión e incluso pues apagarlo. Bueno, pues este es el funcionamiento de nuestro prototipo y de nuestro diseño, de nuestro proyecto, y ahora ya la siguiente fase sería, pues como ya he comentado en otras ocasiones, el siguiente paso y definitivo sería tratar de hacer o diseñar el circuito impreso profesional que le dé a nuestro proyecto pues un acabado pues eso, más profesional e incluso pues comercial, ¿verdad? Así que eso es lo que vamos a sugerir en adelante.